epistemología emocional en tecnologías inmersivas. Estamos haciendo estas conferencias por medio del Centro Universitario Oriente de México y yo soy la doctora Aline Maya Paredes. A ver, vamos a presentar, vamos a poner, sí, aquí está. Okay. Antes que nada, quiero agradecer el apoyo del COM por hacer estas conferencias. Quisiera agradecerle en especial a la profesora Marisol por su apoyo incondicional desde el principio. Quiero agradecer a todo el staff del Centro Universitario Oriente de México. Muchas gracias por facilitarnos este espacio. Como les comentaba, si ustedes quieren ver las conferencias que se han hecho anteriormente, aquí está la página, el blog del COM, es www.com.edu.mx. Ya que se meten a la página, se meten al menú, en la parte de arriba, del lado derecho, ven una parte que dice blog. Cuando le ponen ahí, pueden enterarse de nuevas noticias, pueden ver las conferencias que ya se han hecho, y también incluso inscribí un artículo acerca de los memes. Ojalá les guste, también está muy padre. Entonces, chequen el blog del COM y sí, tenganle sus favoritos, ¿no? Ustedes que saben usar la tecnología, pues ahí está. Ok, entonces una pequeña presentación personal. Yo estudié en la UNAM, estudié en la Facultad de Ciencias, estudié física. Yo soy científica, me gustan mucho los números, me gustan mucho los datos, las estadísticas, hacer investigación. Entonces me gradué de la UNAM aquí en la ciudad universitaria. Después hice una maestría en Bristol, en el Reino Unido, que es un lugar muy, muy, muy bonito, en una universidad que se llama University of Bristol. Ahí estudié 2 años mi maestría, estuve ahí viviendo y más adelante, después de acabar mi maestría, entré a una universidad que se llama University of Central Lancashire, que está en la ciudad que se llama Preston. Está muy cerca de Manchester y muy cerca de Liverpool. Y ahí es donde hice al final mi tesis doctoral, durante 5 años aproximadamente, en el Reino Unido también. Mi tesis doctoral es acerca de salud mental, específicamente de patologías de la salud mental, como por ejemplo los delirios, que en inglés se dice delusions. Eso fue mi tesis doctoral. Igual, en cualquier momento quieren preguntar o conocer más del tema, más adelante les dejo mi correo. ¿Ok? Y también hago desarrollo de tecnología, trabajo con desarrollos de realidad aumentada y realidad virtual, que es mucho de lo que vamos a ver muy pronto en esta presentación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Entonces, lo que queremos hacer con esta conferencia es que ustedes conozcan la razón de la importancia de las nuevas tecnologías inmersivas. Todos hemos escuchado que existen las nuevas tecnologías, el AR, el VR, no sé, cosas con los celulares, pero ¿por qué son importantes? ¿Por qué son diferentes de otros avances tecnológicos que ya han ocurrido? Entonces, sí, definitivamente hay un nicho por el cual son importantes estas tecnologías y yo quiero platicarles un poco acerca de ella. Una de las aplicaciones de las tecnologías inmersivas es en la salud mental. Nosotros sabemos que en la salud mental existe, por ejemplo, el autismo, y entonces en países como el Reino Unido o como en Estados Unidos se han hecho desarrollos de realidad virtual y realidad aumentada que se han visto que han dado muy buenos resultados en cuanto a desórdenes de autismo. Entonces, es algo que se ha comprobado, estas terapias ayudan mucho a las personas, tanto aquellas que tienen autismo como a sus familiares, les ayuda a conocer, nuevas formas de terapia y los resultados dichos por los pacientes son los que dicen que es lo que más les ha funcionado en desórdenes de autismo y también con una especie de terapia que se llama Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Entonces, para aquellos que conocen de la Cognitive Behavioral Therapy, también se puede hacer mediante realidad virtual y realidad aumentada y pues definitivamente los resultados hablan por sí mismos. Las estadísticas, los testimonios de los pacientes es algo que se está realizando ahorita y que da muy buenos resultados. Bueno, pero hablando del tema de nuestra plática, ustedes vieron que nuestra plática se titula Epistemología emocional.
Pero antes que nada, entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología es simplemente aquella rama que estudia el conocimiento. Estudia qué es válido como conocimiento, qué no es tan válido como conocimiento, cómo podemos hacer para que el conocimiento sea más efectivo, sea mejor o podamos comprender el conocimiento en sí. Entonces, de eso se trata la epistemología. Entonces, definitivamente esto viene de la palabra griega, quiere decir conocimiento, episteme. Entonces, es el estudio del conocimiento. Así es, entonces vamos a hablar primero un poco de cómo conocemos para después entrar en las nuevas tecnologías. Algo que me gusta mucho, que es justamente lo que quiero compartirles, son los nuevos adelantos de la epistemología. ¿Cuál es la nueva tendencia? Entonces, esta nueva tendencia de la epistemología es combinar estudios neurofisiológicos con las teorías de actualidad. Entonces, nosotros sabemos que se ha ido desarrollando la neurofisiología ¿Qué debes dar? a pasos muy, muy grandes dentro de la ciencia. A partir de 1980 aproximadamente, se desarrolló un aparato médico que se llama MRI y Functional MRI para conocer cómo es el cerebro funcionando. Entonces, a partir de esta década, se puede meter, no sé, a una persona dentro de un aparato que es el MRI y entonces podemos ver cómo son sus desarrollos neurofisiológicos. Cuando está pensando una cosa, ¿qué áreas del cerebro se iluminan? Cuando tiene algún daño cerebral, ¿qué áreas del cerebro está afectando? Entonces, dados estos nuevos eh, eh, aparatos científicos, médicos, entonces podemos hacer nuevas preguntas de cómo conocer mejor, cómo se puede lograr un mejor conocimiento y así podemos aprovechar. Okay. La epistemología, entonces, ha cuestionado lo que nosotros creemos actualmente. Entonces, se cuestiona, por ejemplo, las emociones, que todos tenemos emociones, ¿son evolutivamente benéficas o simplemente son el residuo de cuando nosotros evolucionamos desde que éramos animales? Entonces, esta rama de la psicología, de la epistemología que estudia esto es la psicología evolutiva. Se llama Evolutionary Psychology, por si gustan buscarlo también. Entonces, se pregunta, ¿las emociones son algo que nosotros debemos tener o mejor debemos evitar nuestras emociones? Es una gran pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a responder esa pregunta? Ok, entonces otra pregunta, hay muchas preguntas de momento, es, ¿las emociones tienen funciones sociales? Sí, sí, todo eso nos queda claro. Pero entonces, ¿estas emociones afectan a nuestro razonamiento o le ayudan? Entonces, ¿cómo podemos saber las respuestas a estas preguntas que nos da la epistemología? Entonces, vamos a ver datos. ¿Ah? Para responder estas preguntas, lo que tenemos que hacer es ver casos reales y ver los datos que estos casos nos proporcionan. Ok, entonces, el primer dato que podemos analizar para conocer estas cuestiones, así de qué tanto las emociones afectan a nuestra lógica, lo podemos encontrar de un caso que ocurrió en 1848, de una persona que se llama Phineas Gage. Entonces, la foto que tenemos aquí en la pantalla es Phineas Gage. Es una persona que trabajaba construyendo vías ferroviarias en Estados Unidos, que en ese entonces, en 1800, era como la más nueva tecnología. Entonces, lo que hacía Phineas Gage es ir poniendo los rieles y para eso a veces había que destruir parte del terreno. Una nueva tecnología de ese momento era la dinamita. Entonces lo que hacían era dinamitar el terreno y así se construían las vías ferroviarias mucho más fácilmente. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con Phineas Gage? Él estaba trabajando en esto, para eso utilizaba una especie como de varilla, la que pueden ver en su mano. Esta varilla tenía una parte puntiaguda, entonces él estaba trabajando con explosivos y con esta varilla, de pronto hubo un accidente. Entonces, en ese accidente, de pronto detonó la dinamita y mandó esta varilla a través del cráneo de Phineas Gage. Como pueden ver en la parte derecha de nuestra exposición, esa varilla atravesó desde la mejilla hasta el cráneo, hasta arriba, después salió volando esa varilla
y cayó así hacia 30 metros. O sea, fue una explosión terrible. Pero ¿qué es lo sorprendente de Phineas Gage? Que Phineas Gage simplemente estaba un poquito aturdido, todos se acercaron a ver qué le pasaba y él dijo, no, no, esperen, yo estoy bien. Entonces se levantó, le dolía mucho la cabeza, pero se levantó y todos le ayudaron y todos muy asustados, pero ¿qué te ocurrió? ¿Cómo te sientes? Y él dijo, pues me duele un poco la cabeza, pero estoy bien, lo cual indica cómo él estaba razonando, estaba hablando súper bien, se levantó y caminó y entonces así lo llevaron al hospital. Llegó al hospital en un carruaje y entonces el médico lo vio y le hizo varias preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ocurrió? Y Phineas Gage estaba totalmente lúcido a pesar de que le había pasado una varilla enorme a través de todo el cerebro. Entonces él estaba súper bien. Entonces todo el mundo estaba sorprendido, en especial el médico que había hecho como muchos estudios y vio que esta lesión era bastante anormal. Entonces dijo, bueno, lo analizó, le hizo más preguntas y concluyó que su razonamiento, su coordinación, su memoria, su lógica y su inteligencia estaban perfectamente intactos. Entonces Phineas Gage había perdido una gran parte de su cerebro, pero estaba caminando. Ok, bueno, se curó después de unos cuantos meses y lo que ocurrió es que no tuvo ninguna secuela física, pero esta persona tuvo un cambio de personalidad muy grande, muy radical. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Phineas Gage ya no podía tomar buenas decisiones. Él apostaba mucho, él apostaba a cantidades irracionales de dinero, era muy grosero con la gente, súper grosero. Siempre había sido una persona muy amable, muy coherente, muy buena, que todos lo tenían como en gran estima, que era un gran jefe, y de pronto esta persona ya no quería saber nada de nadie y se comportaba muy raro. Le volvieron a hacer unos test de lógica y se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo es que Phineas Gage era muy lógico, pero no podía conectar su razonamiento porque algo le hacía falta. Después de analizar este caso, un neurocientífico de la época actual, que se llama Antonio Damasio, que es muy famoso actualmente, después de esta persona que estudia neuropsicología, analizó varios otros casos reales de personas en Estados Unidos y en Portugal acerca de qué es lo que podía estar faltando ahí. Entonces, después de muchos casos, Antonio Damasio en la actualidad se dio cuenta que pacientes que tenían un daño similar al de Phineas Gage no podían conectar la lógica porque les hacían falta sus emociones. Ya no sentían ninguna emoción y eso les hacía tener una especie de impedimento, pero no era lógico, sino para adaptarse a la vida real. Entonces fue cuando la gente se empezó a dar cuenta que las emociones tenían un rol en la lógica. Entonces, la lógica estaba ahí intacta, pero no la podían aplicar. Entonces, bueno, ese fue un caso. Es un caso que, digamos que esta teoría es muy reciente, tiene unos 20 años aproximadamente. La teoría de Antonio Damasio y ha cobrado mucha importancia debido a los nuevos estudios de neurociencia. Ok, ahora vamos a hablar acerca de otros estudios de neurociencia que también tienen que ver mucho con lo que Antonio Damasio descubrió. Entonces, lo que se ha descubierto es que el cerebro de todos nosotros, crea caminos neurológicos más eficientes hacia las áreas que producen una mayor emoción. Y cualquier emoción cuenta, o sea, puede ser entusiasmo, puede ser enojo, satisfacción, tristeza, cualquier emoción que se produzca en el cerebro hace que los caminos neuronales sean más eficientes. Entonces, en nuestro cerebro nosotros tenemos mucha información todos los días, muchos días de nuestra vida. Pero el cerebro tiene que decidir de qué se va a acordar y qué no. El cerebro no puede guardar absolutamente toda la información. ¿Por qué? Porque no toda sirve. A veces una nunca la vamos a volver a usar y las neuronas son muy caras de mantener por el cuerpo. Entonces el cerebro tiene que decidir cuáles vamos a guardar y cuáles no. ¿Cómo lo decide el cerebro? Bueno, esos avances en neurociencia se han dado cuenta que lo que decide es guardar aquella que ha tenido mucha emoción, los momentos muy tristes o muy felices, de mucha emoción, de mucha satisfacción.
son los que guarda el cerebro. Y vamos a hacer una prueba. Me gusta que las clases sean un tanto interactivas. Ustedes piensen, ¿qué desayunaron la semana pasada, el martes? ¿Qué habrán desayunado el martes? Pues no sé, tal vez no se acuerden, pero ¿se acuerdan ustedes cómo fue el cumpleaños que tuvieron el año pasado o este año? Tal vez sí. ¿Y por qué se acuerdan mucho más de qué hicieron el año pasado para su cumpleaños que lo que están haciendo ahorita? Entonces, todo eso radica en la emoción. Lo que nos emociona es lo que se queda en el cerebro. Conocimiento que nos gusta, conocimiento que nos emociona. Esas son las neuronas que se van a quedar en nosotros. Entonces, esa es la clave. Ajá. Si nosotros queremos tener un conocimiento más efectivo y más eficiente, vamos a hacer uso de las emociones para que nuestro cerebro pueda quedarse con ese conocimiento. Ok, ahora vamos a hacer otra pregunta interactiva. A ver qué les parece. Ustedes imagínense que de pronto van a tener un cumpleaños muy pronto. Entonces van a pensar, ¿qué pastel preferirían comer para ese cumpleaños? Entonces hay varias opciones. Yo les voy a dar dos opciones. Uno que tal vez ustedes compraron en el Walmart, o a lo mejor prefieren comer uno que hizo para ustedes su abuelita, o su mamá, o un amigo que quieren mucho. Entonces, tienen dos opciones para escoger. ¿Cuál van a querer? Un pastel del Walmart, que tal vez, dependiendo de sus gustos, a lo mejor es igual de delicioso, o a lo mejor prefieren el pastel que hizo para ustedes su amigo, su amiga, su tía, su abuelita, alguien que sea muy, muy querido para ustedes. Entonces, piénsenlo un momento. ¿Qué pastel preferirían ustedes? Bueno, entonces, lo cierto es que no hay una respuesta correcta y no hay una respuesta para cada uno. Incluso podría ser que ustedes prefirieran el pastel del Walmart, pero ¿en qué van a basar esa decisión? Esa decisión la van a basar en el sentimiento que provoca en ustedes este pastel. Tal vez ustedes tienen un mejor recuerdo del Walmart que en el de su abuelita. O a lo mejor realmente piensan que es más emocionante ir al Walmart por alguna otra razón. O a lo mejor definitivamente escogen el que hizo esa persona pensando en ustedes, pero esa decisión está basada en los sentimientos, en las emociones que están generando en ese momento. Entonces, aquí un ejemplo de cómo aplicar estas cosas de la neurociencia. Ajá. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, ¿qué tiene que ver con la lógica? Si ustedes se dan cuenta, uno no puede estar evaluando absolutamente todas las opciones, de por qué es más conveniente un pastel que otro. Hay muchas cosas lógicas que pueden contar. Por ejemplo, ¿cuántas calorías tiene? ¿Cuánta grasa tiene? ¿Cuánto pesa el pastel? ¿Cuál es la dificultad de traerlo o llevarlo de algún lugar a otro? ¿Cuál es el precio? ¿Qué tal si lo compro en descuento? ¿Qué tal si es más barato? ¿Qué tal si hiero los sentimientos de alguien? Es realmente imposible para el cerebro lógico tener una decisión en ese momento. Entonces, lo que utiliza el cerebro para poder decidir qué es lo que va a hacer son las emociones y eso nos hace mucho más eficientes en el mundo. Imagínense que ustedes al final decidieron ir al Walmart. Entonces llegan al Walmart y llegan a una variedad bien grande de pasteles y entonces ahora tienen que decidir de entre todos estos cuál se van a llevar. En lo que ustedes deciden sin emociones, con las emociones, con el cerebro lógico, ya llegó alguien y se llevó ese pastel, el que ustedes querían, o ya cerraron la tienda. Entonces, las emociones son algo que nos hace eficientes. Igual, cuando no tenemos esta eficiencia, caemos en el caso de Phineas Gage. No sabemos cómo hacer decisiones. Otro ejemplo que les puedo dar hoy. ¿Qué serie van a ver hoy en Netflix? Hay muchas series, de hecho hay cientos de programas, incluso tal vez miles, no sé muy bien. Entonces, si ustedes se pusieran a evaluar lógicamente de las series de Netflix, ¿cuál les gusta? ¿Cuál es su rating? ¿Qué duración tiene? ¿Cuál quiero ver? ¿Qué actores son mejores? Entonces nunca acabarían y nunca podrían tomar una decisión entre cientos o miles de opciones. Entonces, ver Netflix
Aunque parece algo a veces un poco lógico, a veces solo de gusto, son dos cosas trabajando juntas. Es la emoción, la epistemología emocional y también nuestras preferencias. Ajá. Entonces, están trabajando juntos su lógica y sus emociones para hacer una decisión mucho más eficiente. Les voy a platicar ahora de otros avances neurológicos de vanguardia y ya teniendo toda esta información vamos a poder ver cómo se aplica. Entonces, estos son otros avances neurológicos también. La fotografía que pueden ver son neuronas. Es una fotografía real, son colorizadas, obviamente, pero aún así es una fotografía real de cómo se ve el córtex cerebral con sus pequeñas neuronas, ¿no? Y los caminos que estas generan. Algo que queremos saber es cómo funcionan las neuronas, definitivamente. Ahora, vamos a saber que las neuronas que funcionan con una mayor eficiencia y tienen menor riesgo de morir son aquellas que tienen múltiples conexiones. Como ustedes ven en este diagrama de las neuronas, las que tienen más conexiones, que están interconectadas unas con otras, reciben más energía, tienen más caminos, por lo tanto no se van a morir. Pero también reciben mayores nutrientes y las uniones eléctricas están mucho más desarrolladas. Entonces, nosotros queremos trabajar definitivamente con las neuronas que están mejor interconectadas. Ahora, aquí los descubrimientos padres. Las emociones crean las conexiones neurológicas permanentes y enfocan las opciones lógicas. A ver, ¿cómo está esto? Las emociones crean las conexiones neurológicas permanentes. Entonces, cuando yo tengo cierta emoción, como les comentaba, tal vez mucha alegría, tal vez mucha tristeza, o fue algo importante para mí simplemente, estas conexiones se van a hacer muy fuertes en el cerebro. Es por eso que, afortunadamente, no podemos olvidar algunos de estos grandes momentos de nuestra vida. Así de, wow, a mí me dio mucha emoción este momento, me siento muy bien y me acuerdo perfectamente bien de eso. Me acuerdo perfectamente bien de alguien. Me acuerdo muy bien de este lugar o de esta comida. Eso fue porque nuestras conexiones lógicas se quedaron y se hicieron fuertes gracias a las emociones que se generaron. Otra cosa que se descubrió con la neurociencia es que las neuronas también crean más ramificaciones a las áreas que integran muchas cosas. Por ejemplo, el sentido del equilibrio, el olfato, la vista y el oído. Y de hecho es en ese orden. Si ustedes tuvieron alguna experiencia en la cual pudieron mantener el equilibrio o perdieron el equilibrio, eso se queda muchísimo en el cerebro. La segunda cosa que se queda, y este es un descubrimiento también muy reciente, es el olfato. Cuando existe un aroma particular, esto se queda muy grabado en el cerebro. Entonces a veces los aromas nos hacen recordar ciertos sucesos de nuestra vida. Allí se quedan, están muy presentes. Otra cosa que genera muchas conexiones neuronales es la vista y también el oído. Ahora, piensen en cuál es la diferencia. Ustedes a veces habrán leído un artículo, no sé, de algún interés, supongamos que en las computadoras. Ahora, ¿qué conocimiento se queda mejor en ustedes? Algo que leyeron en un libro o algo que ustedes pudieron vivir. Pudieron sentir la computadora, pudieron ver la pantalla, pudieron escuchar el sonido. O a lo mejor de un videojuego. ¿Qué videojuego recuerdan más? ¿Uno del que algún día leyeron? ¿O uno que jugaron, escucharon la música, pasaron buenos momentos con ese videojuego? Entonces, definitivamente tener mucho más conexiones, por ejemplo, auditivas, olfatorias, de equilibrio, se queda más que si solamente utilizamos uno de los sentidos. Entonces, bueno, estos son nuestros descubrimientos neurológicos súper recientes. Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer nosotros para aplicar estos conocimientos? ¿Ah? ¿Cómo conocer mejor? ¿Cómo saber más cosas? ¿Cómo hacer que verdaderamente algo se quede con nosotros en nuestro cerebro? Entonces, para eso podemos utilizar medios tecnológicos. Entonces, los medios tecnológicos realmente se han dado cuenta de esto y quieren utilizarlo para generar una mejor experiencia y un mayor conocimiento. Los medios inmersivos que les voy a hablar ahorita son básicamente realidad aumentada y realidad virtual.
Por supuesto que hay muchos más medios inmersivos, hay más medios tecnológicos. Totalmente les recomiendo 1000% que si ustedes quieren conocer un poquito más de todas las tecnologías que hay a su alcance, vean la conferencia del doctor Carlos Aguilar, que fue la semana pasada en este mismo horario, está en el blog del POM. Ahí se desarrollan muchos de las otras posibilidades tecnológicas. Se habla mucho más a fondo de cuál es su estructura y cuál es su rol social y profesional. Totalmente les recomiendo esa plática. Entonces, pero en este caso, vamos a enfocarnos un poquito más en la realidad aumentada y la realidad virtual. Ok, entonces, una de las aplicaciones que están más al alcance y que definitivamente tal vez ustedes conocen, uno es un videojuego que se llama Pokémon Go. Entonces, en el Pokémon Go, ustedes tienen una pantalla y pueden ver en el mundo real donde hay un Pokémon. Entonces, eso es, de hecho, realidad aumentada. Esta tecnología es realidad aumentada. Ustedes tienen su pantalla de videojuego y lo enfocan a un lugar, por ejemplo, puede ser una mesa, puede ser a la banqueta o puede ser al techo o no sé, a un lago. Entonces ahí aparece un pequeño Pokémon animado. Entonces eso es tecnología que usa realidad aumentada y es muy popular a través del mundo. Ajá, también tenemos otra aplicación que todos podemos tener, que es una del Banco de México. No sé si ustedes alguna vez habrán visto un comercial en el cual el Banco de México anuncia que si ustedes tienen un billete de 500 pesos, así más o menos como está el de la pantalla, y ustedes se bajan la app, esto es importante, tienen que bajarse la app del Banco de México y después se enfocan su teléfono celular a este billete de 500 pesos, pueden ver cómo salen unas ballenas. Y se ve muy padre, ¿no? Entonces ven las ballenas que están animadas y es su billete de 500 pesos, o sea, no hay nada más. Simplemente es su billete de 500 pesos interactuando con la app de su celular. Eso también es realidad aumentada. Entonces, bueno, esas son dos instanciaciones de cosas que probablemente ustedes ya conocen y que son parte de lo que nosotros llamamos medios inmersivos. ¿Por qué se llaman inmersivos? O sea, los medios inmersivos son aquellos en los cuales nosotros podemos traer una especie de realidad que está programada a nuestra realidad y sentirnos dentro, sentirnos parte. Si ustedes ven el billete y ven que está la ballenita, entonces quiere decir que yo estoy viendo algo, o sea, estoy haciendo uso de mis sentidos, en este caso la vista, para meterme dentro de este mundo. A diferencia tal vez, por ejemplo, de la televisión, que podemos verla, sabemos que son personas reales, pero está en un mundo aparte. O sea, la televisión está distanciado de nosotros. Por eso ese no es un medio inmersivo. ¿Qué es lo que es un medio inmersivo? Un medio en el cual tú sientes que es parte de tu mundo, parte de la realidad. Ajá. Bueno, entonces estos son estos ejemplos y me gustaría también platicarles de la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Probablemente ustedes ya han visto, porque pues se ha vuelto más o menos común, más o menos después creo del año 2000, más o menos, que existen estos sets de realidad virtual. Aquí del lado derecho de la ilustración está alguien probando un equipo de realidad aumentada. Perdón, es de realidad virtual. Creo que puse mal el título, disculpen. Esto es realidad virtual. Entonces, esta es la realidad virtual. Ajá, no es la realidad aumentada, es la realidad virtual. Entonces, este equipo de realidad virtual lo está utilizando esta persona y como ven, se compone de un pequeño casco que se pone como si fueran unos lentes, tiene unos auriculares para escuchar el sonido y dos controles con los cuales se puede uno mover dentro de lo que se va viendo dentro del casco. Entonces, este es un equipo de realidad virtual. ¿Cómo se ve adentro del equipo de realidad virtual? Entonces, del lado izquierdo está un modelo del sistema solar, que es como se ve adentro de la realidad virtual. Si se fijan, es mucho como un videojuego. Todo está programado, todo está dentro del casco. No estamos viendo hacia el exterior, todo está dentro de esta realidad virtual. En ese sentido, yo siempre lo he pensado que es como una pequeña consola de videojuegos adentro de esos lentes. Eso es la realidad virtual. Son equipos muy sofisticados, de mucha vanguardia,
Son similares a estas consolas, a cualquier consola, el Xbox, no sé, el PlayStation, cosas así. Entonces, es como tener esa pequeña consola de videojuegos. Incluso si se fijan, los controles se parecen. Un equipo de realidad virtual cuesta aproximadamente entre 6,000 y 50,000 pesos. O sea, es una inversión un poquito fuerte, ¿ja? Para poder ver estos como desarrollos en realidad virtual. Definitivamente vale la pena, es algo muy interactivo, muy bonito y que, como les comenté, se puede hacer mucho conocimiento de mayor calidad con ellos. Sin embargo, sí es una inversión fuerte. Sin embargo, bueno, hay muchas instituciones que lo han hecho o lo pueden hacer. Eh, es el predecesor de la realidad aumentada. Esto quiere decir que la realidad virtual fue primero. Entonces, antes de la realidad aumentada ya existía la realidad virtual. ¿Cuál es su función? ¿Por qué vamos a querer hacer algo en realidad virtual? Entonces, lo que podemos hacer, que es súper emocionante, es crear un mundo desde cero. Yo puedo crear el mundo que yo quiera, tal como quiera, controlar todas las variables, en el cual se puede tener una experiencia individual. Eso quiere decir que, a diferencia del cine o el teatro u otros medios, que también son muy valiosos, pero este es diferente, simplemente es diferente. Yo puedo generar una experiencia que sea solamente para una persona. ¿Qué más? Aparte de generar una experiencia específica para una persona específica, puede interactuar mediante los controles que tiene en la mano. Entonces, no solo es una experiencia individual que puede ser diferente para todos, puedes interactuar de manera diferente para todos. Por eso es que esta nueva tecnología requiere de mucho poder. ¿Por qué? Porque está siendo una experiencia súper personalizada para cada persona. Además, tiene efectos de luz y tiene efectos de sonido y también hay muchos efectos cinéticos. Incluso algunos se puede caminar dentro de la realidad virtual. Entonces, si se fijan, esta realidad virtual está integrando ¿qué? Está integrando absolutamente todos aquellos elementos que nosotros dijimos que eran parte de la neurociencia, que hace que nosotros podamos tener una gran emoción, que podamos tener algo mucho más personalizado y ahí está integrando todos los sentidos. Podemos usar nuestra realidad virtual para hacer una experiencia en la cual el cerebro funcione mucho más naturalmente que, por ejemplo, la televisión o un libro. Entonces, estamos haciendo una especie de conocimiento más directo, más empático, más enfocado a ciertas emociones o a ciertos conocimientos científicos. Entonces, bueno, y además es sumamente inmersivo. Definitivamente cuando uno se pone los lentes, si no han tenido la oportunidad de ponerse unos lentes de realidad virtual o realidad aumentada, háganlo porque definitivamente es una experiencia diferente, diferente de lo que uno espera, porque interactúa mucho incluso con el sentido del equilibrio. Entonces, es una experiencia muy, muy interesante, diferente a lo que en otras ocasiones, no sé, otros medios nos pueden proporcionar. Y es interactivo igual, además de con los controles con el visor, a veces ver hacia arriba o ver hacia abajo genera un efecto. ¿Ah? Entonces, esta es la realidad aumentada. Y ahora, en contraste, les voy a enseñar otro medio diferente. Perdón, esta es la realidad virtual. Les voy a hablar acerca de, ahora sí, la realidad aumentada, AR. ¿Me permiten un momento? Perdón. Entonces, esta es la realidad aumentada, por sus siglas AR. Ajá. Ahora, ¿cómo es diferente y cuáles son las ventajas de la realidad aumentada? Bueno, para empezar, este equipo funciona con tu propio celular, como lo hacen los billetes del Banco de México. Entonces, no necesitas otro equipo, digamos, muy, muy, muy sofisticado más que tu propio celular. Eh, Unos lentes para montar el celular dentro de unos lentes que sean inmersivos es muy barato. Entonces, hay unos lentes que venden que cuestan aproximadamente 200 pesos. Son de cartón y todo, pero sirven perfectamente para ver la realidad aumentada. También hay unos equipos más sofisticados, tienen más sonido, que se adaptan mejor a cierto nivel de teléfono,
pero no pasan de 2,000 pesos. Entonces, es un equipo que en realidad está sostenido en la tecnología de tu propio celular. Por lo tanto, definitivamente es una opción, o sea, las dos opciones son posibles. En este caso, la realidad aumentada, cuando las personas ya cuentan con un celular, es un recurso mucho más accesible. Es el sucesor de la realidad virtual. Quiere decir que esto fue desarrollándose después. Una vez que ya tenían idea de cómo funcionaba la realidad aumentada, digo, la realidad virtual, pudieron hacer estos desarrollos en realidad aumentada. Pueden ver el ejemplo aquí del lado izquierdo de la fotografía, como este es un cuarto, el cuarto de alguien que de pronto se bajó una app y puede ver efectos en realidad aumentada. Entonces, esa es la diferencia. Ajá. Ahora su función es también diferente. Su función es interactuar con las personas y los objetos del mundo real. En lugar de tener algo que es un mundo absolutamente virtual, la realidad aumentada lo que va a hacer es tomar los objetos que ya existan, tomar las personas que ya existan, dibujos, patrones, muchas cosas que ya están en el mundo real. En ese caso, podemos tomarlas y los objetos de realidad generados van a interactuar con ellos. Como pasó en el ejemplo del billete, ¿no? Del billete de 500 pesos. También pueden interactuar de forma inmersiva con los lentes. Ajá, con los lentes que les comenté que se pueden comprar a un costo no tan caro. Es interactivo también mediante la pantalla del celular, o sea, no solamente con los objetos, como lo hacen, por ejemplo, los filtros de Instagram. También interactúa con los controles del celular, con ciertas, no sé, a lo mejor dibujos o con algunos códigos QR. Así es como interactúa uno con la realidad aumentada. Se está desarrollando, esto es súper nuevo, todavía no está listo, está desarrollando una especie de programa que va a ser, o se espera que se haga, un programa que cuando una persona haga cierto gesto, no sé, por ejemplo así, ocurra algo también con la realidad aumentada. Esto está en desarrollo. Ajá, no está todavía bien, pero es parte del futuro, que cuando una persona de pronto haga un gesto, aparezca algo en realidad aumentada. Y bueno, una pregunta, ¿se puede ver mi cámara? ¿Me pueden ver ahorita? Porque quisiera mostrarles unos lentes de realidad virtual, digo aumentada. ¿Sí se ve? Sí, sí se puede ver. Ok, excelente. Amén. Entonces, miren, estos son unos lentes de realidad aumentada. Y lo que yo voy a hacer para trabajar con ellos es tomar mi propio celular. Que aquí está mi celular. Entonces, para trabajar con estos lentes de realidad aumentada, lo único que voy a hacer es ponerlos y así ya tengo mis propios lentes donde puedo ver los efectos con mayores cosas inmersivas. Lamentablemente, pues no se los puedo mostrar por video, pero así es como funciona la realidad aumentada y es una tecnología que está prácticamente al alcance de todos. Como ven, este es mi celular, ¿no? Entonces va a trabajar con mi celular y trabaja con bastante gama de celulares. Por dentro, estos lentes de realidad aumentada solamente traen literalmente lo que son unos lentes de vidrio para poder hacer la visión estereoscópica. Quiere decir que generalmente yo uso mi celular y lo veo con ambos ojos, pero si lo veo de cerca, pues no lo voy a ver muy bien. Entonces, con estos lentes, lo único que hace realmente es enfocar algo que está muy cerca a mi vista. Como no todas las vistas son iguales, ¿no? Entonces tiene unos pequeños controles, pero que son muy sencillos para enfocar, no sé, para que vea uno dónde enfoca mejor el celular y ya está. Entonces, así es como va a funcionar la realidad aumentada. Y pues a mí se me hace, no sé, un desarrollo muy, muy interesante. Como ven, esto también es algo que puede producir una emoción mucho más intensa en el cerebro que, no sé, algún otro medio. Ahora, mano a mano, quería mostrarles cómo se ve la realidad virtual con los lentes que son
como una consola de videojuegos, y del lado derecho los lentes, pero que son como les acabo de mostrar, que funcionan con mi celular. Del lado izquierdo pueden ver que todo el ambiente está siendo generado. Están todas las estrellas, yo tuve que generar todo. Lo que se ve arriba en el techo, los planetas, las galaxias, todo. Entonces, con la realidad virtual se puede ver todo, absolutamente. Con la realidad aumentada, eh, podemos ver el entorno, o sea, nunca perdemos de vista nuestro entorno, en este caso una especie de oficina o de salón de clases, y dado cierto objeto, por ejemplo, en este caso una monografía del sistema solar, eso es lo que activa el sistema y afuera de esa monografía se puede ver el sistema solar. Entonces tenemos aquí las dos opciones. Realidad virtual, que sirve para una cosa, para ver todo un entorno generado, entonces, y la realidad aumentada, que sirve para ver nuestro entorno interactuando con el usuario o con ciertos objetos. Entonces, estas son las tecnologías inmersivas de las cuales yo quería hablarles y platicarles. También quería platicarles cuáles son los roles de estas nuevas tecnologías, pero con ustedes. Con ustedes que están escuchando esta conferencia. Ahora, ok. Entonces, muy bien, está muy padre y se ve interesante. Pero entonces, ¿qué puede uno hacer con esto? Nosotros ya vimos cuáles son sus funciones, cuál es su potencial. Ahora queremos saber cómo es que yo puedo interactuar con estas cosas. Entonces, antes que nada, quiero platicarles que esta tecnología, afortunadamente, es una tecnología que se puede hacer con mucha mayor facilidad que, no sé, en décadas anteriores. ¿Por qué? Por el desarrollo justamente de los celulares, el desarrollo de la tecnología, las computadoras, es algo que todos podemos aprovechar actualmente. Es algo que se puede generar, donde se necesita una compañía enorme como Microsoft. Hay varias compañías de diversos tamaños que pueden hacer tecnología para ustedes, dependiendo a qué se dediquen o qué se vayan a dedicar. Algunos de ustedes son psicólogos, entonces ya les dije cuál es el potencial para la terapia. Algunos de ustedes son administradores, entonces pueden ver cómo se van a administrar estos sistemas en el futuro. Algunos de ustedes, no sé, a lo mejor tienen un consultorio médico y pueden dar capacitación. Algunos de ustedes quieren realmente lograr un impacto creativo, entonces pueden usar esta tecnología, ¿no?, para hacer cosas creativas. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. La tecnología es simplemente una herramienta y esto está súper relacionado con la plática, con otras pláticas de aquí dentro del COM. Entonces, definitivamente la tecnología es algo que ustedes pueden aprovechar. No sientan que es algo que, wow, es en el futuro, así se van a hacer las cosas. La realidad es que eso se está haciendo ahorita. Entonces, como comentaba igual anteriormente el profesor Aguilar, esto es algo que ustedes también pueden aprovechar y estamos muy a tiempo de empezar aquí en México a hacer estos desarrollos para estar a la par de otros países. Este es como un momento súper bueno. Tiene nuevas áreas de trabajo para psicólogos, como les comentaba, pedagogos. Definitivamente imagínense el potencial para ustedes mostrar nuevo conocimiento de esta forma interactiva que llega a todos los sentidos y que además hace una mayor emoción en las personas. Para los científicos, se pueden visualizar muchas cosas, se pueden visualizar mejor las moléculas, el ADN, incluso algunos doctores, esto es cierto, lo vi hace muy poquito, realmente siendo utilizado en la televisión. Hay gente que debido a la pandemia de COVID no quiere estar manejando documentos físicos porque podrían estar contaminados, por ejemplo, una radiografía, unas gráficas. Entonces, lo que hacen es ver mediante realidad aumentada estos datos dentro de unos lentes que tienen ahorita los médicos. Ya se está utilizando. Me parece que fue en el Reino Unido. Okay. Nuevos retos para abogados, contadores, administradores e ingenieros. Necesitamos nuevas leyes para estas tecnologías. Como ustedes saben, pues en México estamos empezando apenas con la vanguardia. Es el momento de seguir con esta vanguardia de las leyes tecnológicas. Contadores, porque esto también es
es algo que se debe saber, o sea, puede utilizarse para nóminas, por ejemplo, o para tener una mejor visualización de algunos documentos sin tocarlos. Administradores, estas tecnologías necesitan ser administradas. No es la tecnología en sí, sino todo lo que las demás personas que pueden, que tienen que definitivamente apoyar a este uso. Ingenieros también, desarrollar lo nuevo que se va a hacer, las nuevas posibilidades. Los costos, como les comentaba, son accesibles. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, hay diferentes opciones para hacer esto. Como les comentaba, la realidad virtual tiene cierto costo de equipo, la realidad aumentada tiene otro cierto costo de equipo, pero hay para todos, ¿no? De muchas posibilidades. Se pueden realizar proyectos más creativos, más eficientes, de más impacto para cualquiera que sea su área de desarrollo. Entonces, pueden tener estas posibilidades y pueden competir con grandes empresas en este campo nuevo de la tecnología. De hecho, en algún punto, no sé si a ustedes les ha pasado, he pensado, wow, qué padre sería haber sido el inventor del jueguito que se llama Angry Birds, o tal vez de los, no sé, de estas fundas del celular o cosas así. Entonces, esas personas tuvieron una idea, la desarrollaron y se volvieron, no sé, a lo mejor multimillonarios. Si ustedes tienen una gran idea y que piensan que puedes servir para el futuro, hagan uso de una vez de estas cosas. Podría ser que justamente que su idea sea la que más adelante cambie el mundo y ustedes, no sé, a lo mejor o puedan hacer un gran cambio con las personas o no, a lo mejor hasta hacerse multimillonarios. No sé, yo solo les proporciono estas posibilidades y este conocimiento para que ustedes decidan. Pues bueno, entonces les agradezco mucho verdaderamente por su atención. Muchas gracias por estar aquí. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda, quieren que les pase algún documento o alguna bibliografía de lo que hemos visto aquí o algún ejemplo. Mi correo es alinemaya, se escribe alinemaya, @protonmail.com y igual les dejo aquí del lado izquierdo la app del Banco de México por si gustan descargarse la app del Banco de México y ya ver los nuevos billetes. Y igual la bibliografía de Phineas Gage y de por qué las emociones son parte de nuestro entendimiento lógico. Entonces, pues les agradezco mucho y definitivamente quisiera ver sus preguntas, conocer cuáles son sus dudas. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una duda en el respecto a este equipo que nos está mencionando. ¿Hay contraindicación para pacientes que tienen convulsión? Cualquier, bueno, algún trastorno que tenga que ver con epilepsia, por ejemplo, sí, definitivamente se recomienda que se hagan pequeñas pruebas antes. Definitivamente no es tan recomendable para personas que tengan epilepsia, igual que cualquier equipo computacional, más o menos. Muy buena su pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar alguna duda o comentario? Todos son bienvenidos. Yo tengo una duda. Sí, claro. Usted mencionaba que esta importancia de las emociones a la hora de adquirir conocimiento o incluso de recordar sucesos importantes se ve afectado por las emociones, ya que uno no puede evaluar todas las variables lógicas. A la hora de aplicarlo en la educación, ¿hay alguna diferencia o es más adecuado para diferentes tipos de áreas? Por ejemplo, ¿es más adecuado para matemáticas que para filosofía o literatura? Me parece que en cuanto a si hay algún tema específico o alguna materia que sea más adecuado, yo creo que absolutamente todas las materias tienen el potencial de beneficiarse grandemente de los recursos que nos ofrece la realidad aumentada o la realidad virtual. Simplemente es justamente cuestión de
las personas creativas de la pedagogía o de la psicología, ver qué medio o qué tipo de contenido se adapta mejor a ciertas materias. Por ejemplo, para matemáticas seguramente podrán verse gráficas interactivas, se pueden ver animaciones, y a lo mejor para, no sé, para literatura se puede hacer una pequeña obra con personajes, lo cual utilizaría mucho el audio. Entonces, es una gran pregunta también. Solo depende mucho del contenido que nosotros podamos mostrar. Entonces, esto va enfocado a, pues, los conocimientos de pedagogía o de creatividad que cada quien pueda tener. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que, no sé, quisiera preguntar algo o hacer un comentario? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, vemos mucho avance tecnológico importante, sin embargo, en México, o al menos en el estado de Yucatán, seguimos viendo mucho rezago tecnológico, una gran brecha digital, y ahora ante las contingencias y todo eso que está ocurriendo, ¿cuál es el estado del arte para que la educación en México pueda en un momento, pues si no equilibrar, seguirse reduciendo esa brecha con estas tendencias que si bien pueden dar grandes beneficios, pero igual pueden crear una mayor brecha en el acceso a la comunicación entre las comunidades, entre la gente bajo recursos, la gente de diversos puntos, ¿no? Espera. Sí, 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 claro. Bueno, es que eso es muy cierto. La realidad en México es muy, muy dispareja. O sea, hay varias, no sé, lugares en todas partes de la República en el cual los recursos no son tan tecnológicos o no llega la tecnología aún. Y esto siempre ha creado esta disparidad. Y esto definitivamente no solo tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el alcance de materiales didácticos. Hay gente que no tiene acceso ni siquiera a libros o a poder tener un lápiz y un compás y un cuaderno a la mano. Ya no decir computadoras o celulares que puedan ver con realidad virtual o realidad aumentada. Esta es una realidad bien grande en nuestro país y se tiene que ir subsanando poco a poco. Entre más pronto, mejor. También es cierto que incluso en algunas zonas marginadas, podrá ser que las personas no tengan, no sé, a lo mejor un libro o un cuaderno, pero sí tienen un celular, porque la gente automáticamente lo considera una necesidad. Y también por el mundo intercomunicado en el que vivimos, pues esa a veces definitivamente es una necesidad. Entonces, la parte positiva es que la gente ya trae una idea de que un celular que puede utilizar realidad aumentada con 200 pesos extra. Entonces, esto puede ayudar un poco, sin embargo, pues la realidad es que hay que subsanar todos estos carencias en toda la República. Muchas gracias. ¿Eso sí contestó tu pregunta? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Centro Universitario Oriente de México y todo el personal le damos las gracias por haber aceptado la conferencia, poder impartirla, y les damos las gracias a todos los participantes. Maestra, nuevamente, muchas gracias por apoyarnos, por estar siempre con nosotros, y bueno, no sé si tenga algo más que decir, y si no, bueno, muchísimas gracias nuevamente y los esperamos para la siguiente conferencia la próxima semana. Sí, muchas gracias a ustedes por el apoyo, muchas gracias, profesora Marisol, y a todo el COM por su apoyo continuo. Entonces, sí, los esperamos para las siguientes conferencias. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego, maestra. Buena ponencia. Muchas gracias a ustedes por asistir. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, maestra. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Es muy interesante. Gracias, gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por asistir. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.